Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus. Cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia. Buenas noches, hoy es 27 de julio del año 2021, estamos en el programa Digo Yo, nueva emisión de hoy martes. Este canal se transmite por las diferentes componentes de la plataforma, vamos por el canal de televisión, por las redes sociales, por el portal de noticias y vamos por las redes sociales de Javi Meré, que es el director del programa, el director del canal, a quien saludo. Javi, buenas noches, su micrófono. Micrófono, Javi. Ahora sí, adelante. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a toda la audiencia que tenemos hoy. Esta noche tenemos una invitada muy, muy especial, Jaime. Francia Elena Márquez. Ella es una líder extraordinaria social. Ha venido haciendo la defensa territorial colombiana por el derecho a una vida digna, a una naturaleza rampante y oxigenante para todo este país. Ya la tendremos aquí en los próximos minutos. Adelante, Jaime. Sí, señor. Sí, señor. Estamos, ya tenemos a la doctora Francia Márquez, como usted dice, y nosotros empezamos, como ha sido costumbre, con las cifras y algunas notas respecto a la pandemia del COVID. Iniciamos, como siempre, con lo que reporta el Ministerio de Salud, una gráfica que ya es popular entre todas las personas y que sale en todos los medios. Alex, nuestro productor, nos la poncha, por favor, para donde se ve claramente que los contagios, las muertes han venido disminuyendo de manera dramática. Así como hace 2 meses hacíamos la alerta y nos angustiábamos por los casi 700 muertos diarios, hoy tenemos que decir que la cifra ha bajado de manera importante. Alex me dice que la imagen está al aire, pero yo no la veo. Sí, está al aire. 300 fallecidos de muestras, 80.000 muestras. Realmente se ha reducido a la mitad. Sí, señor. Hay el 14% solamente el 14% de las muestras, y son muchas, aunque no son las suficientes, 80.000 en el caso de hoy, y 11.426 nuevos casos, 300 fallecidos. Los nuevos casos son el 14%, que es uno de los indicadores que hay que mirar en la cifra. Del COVID también hay que destacar que España decidió, Estados Unidos desaconseja viajar a España, informa el portal de noticias AS. Una de ellas, de las razones por las que lo desaconseja, es por el COVID. Estados Unidos desaconseja viajar a España. Al tiempo con eso, España pone trabas a la llegada de colombianos y les dice, según el Consulado General en este informe oficial, que indica que hay un control sanitario a la entrada de España desde hoy. Viajero colombiano que llegue a España deberá guardar 10 días de cuarentena en un hotel, obviamente pagado por el viajero. Noticia que sorprende, por muchas personas estaban enlistadas, pasajes comprados, rutinas hechas para viajar a España y de hacerlo tendrían que ir a pagar un hotel durante 10 días y esperar a que el resultado les dé negativo. No aceptan simplemente entrar con el examen negativo ni con el carnet de vacunación. Aparte de eso, hay que hacer una cuarentena con todas las complicaciones que eso tiene.
Y en el caso de Colombia, volvemos a Colombia, el Ministerio de Salud está anunciando que estudia aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Lo que hay que decir cuando habla uno del tema del COVID es que las noticias cambian de un día para otro y hay innumerables notas al respecto de las vacunas, de si sirven, si no sirven, de qué va a pasar, de qué se está haciendo, de si se amplía la vacunación. Y la tercera dosis es una fórmula que están estudiando para prever que deje de tener efecto en un corto tiempo las dos dosis que nos han vacunado a los que hemos tenido edad de vacunarnos. Y hablando del tema de la vacunación a las personas menores, este portal Valora Analytics revela que las personas entre 30 y 34 años ya se pueden vacunar contra COVID-19 en Colombia. ¿Por qué? Porque no es que nos estén sobrando vacunas. Lo que está pasando es que muchas personas no se han ido a vacunar. Entonces, ahora hay vacunas, muchas personas no quieren vacunárselas, entonces que se las pongan los que sí se quieren vacunar, que son las personas más jóvenes. Ojalá baje pronto y liberen eso a todos los grupos de edad, como ha pedido, entre otras personas, la alcaldesa de Bogotá y el Colegio Médico de Antioquia. Ahora sí vamos al grano con la invitada de hoy. La invitada de hoy es abogada, es activista, es líder ambiental, es una persona reconocida en el medio. Estamos hablando de doña Francia Elena Márquez, lideresa social. Doña Francia Elena Márquez obtuvo en 2018 un premio poco conocido para los que no somos expertos, que se llama el premio Goldman, que califican como el premio Nobel del medio ambiente. Doña Francia, es un placer saludarla, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación a este diálogo con usted. Un abrazo solidario a Ever. Javid, perdón. Javid. Un abrazo ancestral, muchas gracias por la invitación. No, a usted por atendernos, doña Francia. Estamos en una plataforma informativa que se llama CNC Plus. Llegamos a 60 ciudades por televisión, por cable. Llegamos a todo el mundo por la aplicación y estamos en las redes sociales del propio canal y en las redes sociales de Javid Merek. Doña Francia, usted ha decidido lanzarse a la presidencia de la República por un movimiento que han llamado Soy porque Somos. ¿De dónde viene ese nombre? Es bastante sonoro. Hermoso. Sí, tiene sonoridad. Gente, hermoso. Porque somos, es una muy acertado, muy bien pensado esa expresión. Gaitán decía, yo no soy Gaitán, soy el pueblo. Decía Gaitán. Sí, decía Gaitán. Pues porque somos es bastante incluyente. ¿De dónde viene la idea, el nombre del movimiento? Bueno, Soy porque Somos es una filosofía de vida, es una apuesta de vida de los pueblos surafricanos que significa Ubuntu, que significa en que yo soy en tanto usted es, que significa que nosotros los humanos somos en tanto la naturaleza es, ¿sí? Y como hay la necesidad de hoy impulsar una política que coloque en el centro la vida, pues yo creo que esa filosofía de vida, esa apuesta de vida del cuidado, esa apuesta de vida que hoy requerimos para salvar esta casa grande, el planeta, el útero mayor, por así decirlo, es necesaria en la política. Entonces, desde ahí, desde ese sentir de ser hombres y mujeres y pueblos cuidadores del territorio como un espacio de vida, nace ese nombre de nuestro movimiento con el cual estamos llegando al pacto histórico y con el cual pensamos proponer a este país un proyecto que permita cuidar la vida de todas, de todos, de todes, pero cuidar la vida de la Casa Grande en este país. La vida de la Casa Grande. Doña Francia, usted obtuvo el premio Goldman. ¿Qué es el premio Goldman para los que no estamos familiarizados con el tema? Bueno, el premio Goldman es un premio que reconoce a nivel global
las luchas más significativas que contribuyen al cuidado del medio ambiente, la naturaleza en el mundo. Este es un premio que cada año se lo entregan a 6 regiones del mundo, ¿sí? En 2018 pues lo recibí yo, en este caso, en esta región del mundo se lo entregan a América Latina y Centroamérica. Entonces cada persona que gane ese premio en esta región pues representa las luchas ambientales, las luchas por frenar la crisis climática planetaria que tenemos, y pues aquí en Colombia 4 personas han recibido ese premio. 3 mujeres y un hombre. Eso significa también que como mujeres ponemos nuestro amor maternal, nuestro instinto del cuidado al cuidado de la naturaleza. Francia, usted fundamentalmente es una líder social extraordinaria. Usted es una persona que hace activismo político constante. El activismo político suyo ha logrado éxitos para su comunidad, para la sociedad, para nuestro medio ambiente, que no es posible, digamos, entender la dimensión de ese éxito. ¿Por qué? Porque va a quedar para la historia que efectivamente nace con usted una nueva ilusión para mucha gente que siente que la actividad del hombre debe ir de la mano con la actividad de la naturaleza. Como ambientalista, como activista, en una eventual presidencia suya, Francia, ¿cómo va a hacer para lograr acercar las posiciones del consumo pleno y capitalista y difícil y complejo, con las posiciones de la tolerancia, de la seriedad, del respeto por los demás y por lo demás? Bueno, ese es un desafío que tenemos como sociedad, ¿cierto? Ese es un desafío que tenemos como humanidad. A propósito de las cifras que ustedes estaban dando de la crisis, de la pandemia, pues yo creo que esta pandemia es evidencia del calentamiento global, de las afectaciones que está sufriendo el planeta, y que si no hacemos algo como humanidad, pues seguramente vamos a tener que enfrentar muchas pandemias más. Y pandemias que no solamente tienen que ver con los virus que aparecen, sino pandemias que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la sequía, que tienen que ver con la escasez de lo que necesitamos como humanidad, y es que necesitamos alimentos, y ese no nacen en el supermercado, necesitamos agua, y esa se produce en los territorios, y necesitamos oxígeno para vivir como seres humanos en relación con la naturaleza. Por tanto, yo creo que hoy hay la necesidad y la responsabilidad de pensarnos una economía que coloque en el centro la vida, y eso implica un tránsito de alguna manera, ¿sí?, que tendremos que hacer en términos de el extractivismo, por ejemplo, en este país. No estoy diciendo que tiene que desaparecer desde ya, pero sabiendo que está en riesgo la vida, pues todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar esa política extractivista, ir haciendo un tránsito a que esa política extractivista que genera tanto impacto en el medio ambiente, pues se piense más desde una producción de energías que la necesitamos como humanidad, pero más sustentables, ¿sí? Y yo creo que ahí podemos andar. Yo creo que Colombia tiene muchas condiciones para hacer ese tránsito de esas energías extractivas. Bueno, y yo precisamente, nosotros recibimos el premio Goldman precisamente por enfrentar el extractivismo. Creemos que eso es la necesidad de una transformación. No estoy diciendo que hay que erradicar todos, pero en un gobierno nuestro tendría que hacerse el mayor esfuerzo, no solamente como gobierno, sino como sociedad, hacer un tránsito hacia allá, porque la vida se agota en el planeta y esa es la responsabilidad que tenemos. El 40% de la biodiversidad que le permite respirar a este planeta está en América Latina. Por tanto, tenemos un pulmón del mundo en esta región. Nos asiste entonces como establecer políticas que permitan cuidar, porque de nosotros depende gran parte de la vida en este planeta. Así que yo creo que eso es un gran desafío que tendremos que hacer,
y la invitación es a construirlo conjuntamente entre todos y todas. Francia, o sea, el discurso tuyo me parece un discurso extraordinario para el ministro del Medio Ambiente, para un presidente que tenga conciencia de el deterioro que hay en el medio ambiente y coloque un ministro que tenga las agallas, la capacidad, el conocimiento, la fortaleza para salir a defenderlo. Pero voy a ponerla en este ejemplo, Francia. El país se mueve en un esquema capitalista fuerte, consumo pleno, apoyo a la industria, apoyo al comercio, apoyo a las gestiones de los servicios para construir una superficie económica suficientemente amplia para darle trabajo a 42 millones de colombianos, ¿sí? Ahora, la visión tuya, independiente del tema del medio ambiente, vamos a resolver el tema del medio ambiente con las directrices que estás dando. Y ahí seguramente van a florecer muchísimos empleos y desarrollos para la gente, y va a haber conciencia, y seguramente el turismo se va a beneficiar, por ejemplo, como uno de los renglones, enormemente. Pero en el tema del capital, ¿tú construyes una economía más solidaria? ¿Tú construyes una economía más comunitaria, más de integración del capital con el trabajo? Poco más socialista, impones más impuestos, reduces los impuestos para mejorar la llegada del capital. ¿Cómo es tu visión ahí? Bueno, yo creo que no solamente nosotros tendremos que pensar en una economía puesta al servicio de la vida. Creo que Europa, que han sido estos países súper desarrollados, ahora mismo están pensando en cómo hacer un tránsito hacia unas economías más sustentables en términos ambientales. Y ahí están en esas apuestas, están en esas discusiones, mismo que Estados Unidos, ¿sí? A pesar que siguen fomentando mucha esa política neoliberal extractivista, pero se han visto obligados por lo menos a colocar en discusión esos puntos. Por supuesto, pues el Estado se sostiene con impuestos que paguemos todos y todas, pero yo creo que tiene que haber una justicia tributaria donde los que ganan más y concentran más, pues contribuyan de mejor manera, y que la distribución también de los recursos que se recaudan, pues tienen que ver con inversión social a las clases más empobrecidas. Porque la crisis climática, la crisis de hambre, el mismo estallido social que hoy tenemos en este país, obedece a las inequidades y desigualdades que hoy hay en la sociedad. Por tanto, el Estado tiene que pensarse en términos de justicia, cómo cerrar las brechas de desigualdades y inequidades que viven la mayoría de la población colombiana, ¿sí? Eso es un desafío para todos, pues no hemos estado acostumbrados a vivir en un gobierno que se piense diferente, pero bueno, este es el gobierno del cambio y la gente en la calle está pidiendo cambios, ¿sí? Por tanto, pues estamos acostumbrados, crecimos en el neoliberalismo, crecimos en el capitalismo, crecimos en la concentración de la riqueza, crecimos viviendo en la exclusión, en la marginalidad, pero no tenemos que estar condenados a vivir de esa manera. Yo creo que Colombia es un país que tiene mucho, y que si nos organizamos, si planificamos de otra manera, si nos pensamos el Estado en términos distributivos, en términos de justicia, seguramente conseguiremos condiciones mucho mejores para todos los colombianos y colombianas. Este país ya no aguanta más tiranía, este país ya no aguanta más miseria, este país no aguanta más violencia, este país necesita cambios. Y lo hemos visto en las calles estos días, lo hemos visto expresado sobre todo en la gente más joven que no está dispuesta a vivir en las condiciones que les tocó vivir a sus papás, a sus abuelos. Quieren un cambio en términos de dignidad. Claro. De hecho, Jaime y Francia, estoy pues muy de acuerdo con Francia. La verdad es que ha habido en Europa una tendencia a la reevaluación del mismo sistema que hoy nos rige a todos, ese concepto del capitalismo y las esferas, o sea, dejar hacer a la economía privada sin tocarla, sin intervenir en ella, el concepto de sin sentido del enriquecimiento de unos pocos contra
el envilecimiento económico de muchos está pues reevaluado, como está totalmente en Europa. Ya se está hablando de unas estructuras de trabajo mucho menores, unas líneas de trabajo en términos de horarios mucho menores, el control a las empresas para la protección del medio ambiente, la calidad de vida como uno de los factores determinantes del trabajo. De manera que sí, me parece muy importante lo que Francia Elena está diciendo y creo que va muy de la mano con lo que el mundo está pensando. Adelante, Jaime. Gracias, doña Francia. El oro... Le regalo el doña. Gracias, Francia. El oro, desde épocas inmemoriales, ¿cierto? Ha sido un factor de guerras, líos, problemas. Sigue siendo un valor altísimo en la economía mundial. Ayer nomás en el poblado de Medellín se metieron los ladrones a un edificio, se robaron 10 kilos de oro y yo no sé cuántos millones de pesos. Una cosa que parece de película, porque uno no se imagina que alguien tenga 10 kilos de oro en un apartamento, por Dios, ¿cierto? Toda la economía del oro, esas minerías, eso está rodeado siempre de un ambiente que no huele bien en grandes magnitudes. El que va a mazamorrear, el que lo ha hecho toda la vida, como lo ha hecho su comunidad, es una minería de sustento. Nosotros tenemos en Colombia muchos pueblos como Marmato, que ya parece un queso gruyère porque no le caben más huecos debajo, Buriticán, Antioquia, donde hay oro y hay problemas, hay oro y hay miseria, y hay oro y hay violencia. Quebradona es el proyecto que tiene un proyecto minero de clase mundial en Jericó. Hemos escogido esta captura de pantalla del portafolio. Pero fíjense bien que arriba de Quebradona dice contenido patrocinado. Esto es información periodística, información publicitaria disfrazada de información periodística. Ese título es un título publicitario. Un proyecto minero de clase mundial en Jericó. Ese es un proyecto inmenso. O sea, lo que quieren hacer en Jericó es una cosa impresionantemente grande y no solamente de oro, sino de cobre. Y parece, según los críticos, va a acabar con el ecosistema y con las bondades que tiene la zona en protección del medio ambiente. ¿Cuál es la política que se debe aplicar, según usted, para evitar esas tentaciones y esas presiones tan fuertes de las grandes multinacionales para hacer hoy con tecnología lo que hicieron los españoles a punta de pica, pala y plomo, llevarse el oro? Bueno, yo creo que lo que estos gobiernos han venido promoviendo ha sido lo que usted dice bien, como la continuidad de la colonización, ¿no? De llegar y venir y con todos sus proyectos, y a eso nosotros nos hemos enfrentado. Yo soy de una comunidad minera en el norte del Cauca, ¿sí? Y en nuestro territorio le entregaron desde el 2001 a 2009 le entregaron títulos de explotación minera en pleno paramilitarismo a empresas multinacionales y a foráneos. A particulares también. Sí, a particulares, exactamente. Y pues dimos toda una lucha porque la gente prefiere estar en su territorio a ser despojado, ¿sí? Un territorio que se ha ocupado ancestralmente. Yo llegué a estudiar Derecho precisamente para tener herramientas de ayudar a defender a la comunidad. Y en 2010, ganamos una sentencia, la Teyes 45A del 2010, de la Corte Constitucional, que ordenó la suspensión de esos títulos mineros que se habían hecho sin consulta previa, que se habían hecho violando los derechos humanos de alguna manera, porque muchos de esos títulos se favorecieron en el marco del conflicto armado, y lo logramos suspender. Por supuesto, el proyecto sigue ahí, porque pues este gobierno ha priorizado la minería como un renglón principal de la economía de este país, ¿sí? Y bueno, todos estos gobiernos que hemos tenido, despriorizando, sí, que yo creo que es la producción agrícola, que es garantizar la soberanía alimentaria, sí, y entonces esos proyectos mineros han tenido efecto. Ahora mismo este gobierno, aunque prometió no hacer fracking,
está promoviendo ahora mismo, faltando a su palabra, el fracking, ¿sí? Entonces, efectivamente, sí se necesita un gobierno con una voluntad política para hacer cambios. Y yo no estoy diciendo que la minería no se tenga que hacer, pero yo creo que no es la minería, no es el extractivismo el primer renglón de la economía y no puede ser. Y no puede ser por una razón básica. La gente no come oro, ¿sí? La gente lo que necesita es agua, ¿sí? Uno no come piedras. Uno lo que necesita es alimentos, ¿sí? Y de alguna manera priorizar la minería. Y esto fue una discusión que yo estuve en un foro hace 2 años del Banco Mundial en París, ¿sí? Y gran parte de las discusiones era cómo hacían una minería más responsable en términos ambientales, ¿sí? Y estaban todas las empresas industriales, todas las empresas de tecnología, todas las joyerías discutiendo sobre la responsabilidad social empresarial de estas empresas que pues extraen recursos minerales de nuestros territorios y no tienen ninguna responsabilidad. Y ahí decíamos, mucho de este oro ha destruido territorios que son protegidos ambientalmente, mucho de este oro ha estado bañado en sangre porque se ha obtenido violando derechos humanos en muchos territorios. Y entonces yo creo que tener esos principios que ahora los empiezan a reconocer a nivel internacional, pero son principios que son puestos por los movimientos sociales, ambientalistas, por organizaciones, y es cuál es la ética que tienen estas empresas para realizar ese tipo de proyectos, cómo garantizar que ese tipo de proyectos no terminan afectando en términos ambientales, en términos sociales, en términos humanos a una comunidad. Hemos visto, por supuesto, varias empresas de estas que han sido demandadas internacionalmente por las afectaciones a comunidades específicas, como Cerrejón, por ejemplo, ¿sí? Que ha afectado a la comunidad y que ese es el proyecto que se vende en este país como el desarrollo, no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina, porque Cerrejón se vende como el primer proyecto de América Latina en explotación de carbón. Pero los niños guayú, ¿sí? Al lado del Cerrejón, los pueblos negros de Tabaco, todas estas comunidades han sido desplazadas por este proyecto que se vendía o se sigue vendiendo como el desarrollo. Entonces no es posible que un proyecto que se vende como desarrollo, pero al lado la gente vive de manera miserable, pero al lado de estos proyectos la gente no tiene agua potable, pero al lado de estos proyectos la gente está viviendo violencias de derechos humanos. Yo creo que entonces hoy hay un reconocimiento a nivel internacional que se ha venido ganando por las organizaciones y movimientos, y es poner reglas en términos de garantía de derechos frente a estas empresas, y esto es algo que incluso la ONU y todos los organismos internacionales, la CIDH, han venido de alguna manera revisando esos temas producto del activismo y de las acciones que venimos realizando. Entonces yo creo que Colombia está llamada a revisar, ¿sí? En un gobierno progresista, en un gobierno alternativo, está llamado a revisar, ¿sí? Esos mecanismos que ha entregado. Por supuesto hay tratados internacionales que han hecho dirigentes de este país donde se comprometen y firman cláusulas de garantías de explotación a estas empresas. Y cuando firman esas cláusulas, el Estado se obliga a garantizarle a esas empresas multinacionales el saqueo. Y cuando no se lo garantiza, entonces estas empresas pueden demandar al Estado. Y hemos visto cómo Cosigo Resort, por ejemplo, ha demandado al Estado colombiano por billones y billones de pesos porque no le dejan explotar en un territorio donde sabemos que no han cumplido esos estándares internacionales mínimos que tienen que establecer estas empresas para que su explotación, para que su extracción como tal, pues no afecte la vida humana y no afecte el territorio. La semana pasada, ahora que usted habla de La Guajira, Francia, que pegados de la mina, las comunidades, la mayoría de las comunidades pasan necesidades, pasan hambre, no tienen servicios públicos mínimos. La semana pasada tuvimos aquí 2 invitados que trabajamos, que los conseguimos con nuestro canal en Arauca. Arauca duró
más de 2 semanas sin energía eléctrica porque la red que él lleva la energía, hubo un problema con el terreno y se fueron unas torres. Se demoraron más de 15 días en arreglarlo. Y uno de los personajes de los invitados decía, mire, Colombia no tiene con qué pagarle a Arauca el petróleo que ha salido de aquí. Y nosotros vivimos rayando la miseria. Miren que este caso de la energía, no tenemos una alternativa. La energía viene por ahí, se vuelve a ir ese terreno, nos volvemos a quedar sin energía. Quedar sin energía en Arauca es quedarse sin agua, porque el agua es bombeada. Hablando de agua, en La Toma, que es el corregimiento que se relaciona directamente con Francia Elena Márquez, La Toma es Suárez es Cauca. La Toma tiene todos los problemas que usted nos ha descrito, que se repiten en muchos sitios de Colombia. Es una comunidad afro o una comunidad indígena defendiendo su territorio de unas personas que vienen a aprovecharse de él, y no solamente aprovecharse, porque al final el aprovechamiento no es malo y se hace con ciertas condiciones, y luchando hasta contra el Estado, porque el Estado se pone a favor, como usted acaba de decir, del otro. ¿Cuántas tomas hay en Colombia hoy? ¿Por qué el estado de esas cosas se mantiene? ¿Cómo la cambiamos? Bueno, yo creo que hay varias situaciones que hay que resolver, ¿sí? Y en el caso específico de La Toma, por ejemplo, tenemos la represa Salvajina, ¿sí? Usted ha dicho que Salvajina no es Salvajina, sino una salvajada. Sí, así es. Salvajina, y es una salvajada, porque... Salvajina es una central eléctrica, una represa... es una represa de contención del Valle del Cauca y Cauca. O sea, que como todas las represas en Colombia han tenido problemas, si no miremos a Ituango y otras tantas. Salvajina es una salvajada. ¿Cómo conciliar, insisto, entre el progreso que da la energía eléctrica y el maltrato al medio ambiente? No, pero perdón, Jaime, además es importante anotar que Salvajina, más importante que la producción de energía, es una represa que controla las crecidas, los cauces del río. Antes de Salvajina teníamos inundaciones en todo el Valle del Cauca, por lo menos una vez cada 2 años, inundaciones en las que se perdían todas las cosechas, y en esas épocas, digamos hace 25 años, 30 años, eran cosechas de granos, de maíz, sorgo, soya, millo, todo eso. La llegada a Salvajina lo que hizo fue controlar el cauce. Ahora, claro, los efectos para el ambiente, para el medio ambiente, y los efectos han sido también, digamos, muy críticos, muy difíciles. Pero no es solamente Salvajina no es solamente una productora de energía, tiene como propósito fundamental el control del cauce. Sigue, Francia. Efectivamente, este es un proyecto que para nosotros es una salvajada, y es una salvajada porque, como dice el compañero, pues se construyó este proyecto en los años 80 para regular el agua del río Cauca, pero esa regulación tenía una razón específica, y era la necesidad de avanzar con la implementación del monocultivo de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. ¿Sí? Entonces no es tan cierto que perdimos los cultivos de pan coger. Aquí en este valle geográfico solo se siembra caña. Aquí no se produce comida, ¿sí? Aquí se produce ahora ni siquiera azúcar, ahora se produce etanol. Y ese es el progreso, pero ¿el progreso para quién? ¿Por qué el progreso entonces no es para todo? ¿Por qué a la gente en Salvajina, cuando construyeron este proyecto, le ofrecieron desarrollo? ¿Y por qué hoy no siquiera tenemos vías de acceso para movernos en el territorio? Nos prometieron desarrollo, ¿y por qué no tenemos agua potable a pesar que tenemos un charco de agua ahí? ¿Por qué no tenemos electrificación, ¿sí?, de la represa que se construyó y que nos iba a suministrar energía? ¿Por qué hoy pagamos la energía más cara del país teniendo una represa que produce yo no sé cuántos megavatios de energía en nuestro propio territorio? Entonces aquí la cuestión es, ¿para quién es el desarrollo? ¿El desarrollo es para quién? El desarrollo es para unos pocos que
ocupan el Estado y que en nombre del Estado y en nombre del desarrollo despojan a comunidades enteras de sus territorios, le hacen la vida miserable a comunidades enteras y las condenan a vivir en la marginalidad. Salvajina, además de eso, nos trajo, ¿sí? Porque al ser un proyecto, un megaproyecto, se convirtió en un objetivo militar. Y después de la construcción de este proyecto, pues nosotros nos vimos obligados a vivir en medio del conflicto armado, porque se volvió un proyecto atractivo para actores armados y entonces a nosotros nos ha tocado vivir en medio del fuego cruzado. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Eso no es desarrollo. Sí, al contrario, la gente dice, los mayores y mayoras dicen, nosotros vivíamos mucho mejor antes de construir este proyecto. Lo que hicieron fue condenarnos a vivir en una salvajada. Esas no son las palabras de Francia, esas son las palabras de mi abuela que tiene 91 años. Esas son las palabras de los mayores y mayoras que vieron cómo eso que nos vendieron como progreso, pues en realidad no fue progreso para nosotros. Ahora, si vamos a hablar de progreso para todos los colombianos y colombianas y en las condiciones que tenemos que vivir, pues bien, pero Salvajina terminó siendo un proyecto que construyó el Estado colombiano con un préstamo en el Banco Mundial, se endeudó el Estado colombiano, después lo vendió a una empresa privada, lo vendió a Unión Fenosa, una empresa española, y después terminó el sindicato antioqueño siendo propiedad de este proyecto. Ahora las comunidades están ahí esperando la reparación. Llevan 5 años haciendo una consulta previa sobre los impactos ambientales, culturales, sociales, económicos y a la salud que ha generado este proyecto, y hasta ahora la empresa, no siendo una empresa privada, no se compromete a reparar los impactos que le ocasionó a la gente. Entonces, Salvajina es en gran medida lo que ahora empiezan a vivir las comunidades con la represa de Hidroituango, aguas abajo y aguas arriba de la presa. La misma, si el río Cauca nace en el macizo, empieza a agonizar en Salvajina y termina muriendo con ese proyecto Hidroituango que ha despojado a las comunidades, y se vende el desarrollo, se promete desarrollo para el país, nos engañan a todos con el cuento del desarrollo a partir de estos proyectos, pero la gente que está ahí vive de manera miserable. Ese no puede ser un desarrollo. El desarrollo es para todos o no es. El progreso es para todos o no es. Sí, hablando de Ituango, Francia, 4.000 desplazados llegan a un pueblo que ni siquiera tiene esa población. La Defensoría del Pueblo fue a Haití a velar por los militares que fueron a supuestamente asesinar al presidente, pero no ha ido a Ituango a ver qué pasa con los 4.000 nacionales que están allá. Antes de pasar a temas diferentes, quisiera mencionarle, nosotros tuvimos aquí a un líder importantísimo que se llama Leiner Palacios. Leiner es comisionado de la Comisión de Paz, y entre las cosas que nos dijo fue esta: la esclavitud no se ha acabado en Colombia, y la sustentó de manera clara, importante y en todas las fronteras del país. En el concepto de Francia Márquez, ¿la esclavitud se acabó en Colombia o no? No, para nada. Nosotros vivimos todavía como poblaciones afrodescendientes e indígenas las consecuencias de la esclavitud, de la colonización y del racismo. Y entonces yo creo que una política nuestra, y precisamente lo propusimos el día que anunciamos al país nuestra candidatura, es que hay la necesidad de erradicar esas situaciones que hacen la vida imposible y que han venido expropiando nuestra dignidad humana como pueblos étnicos en este país, y es la necesidad de un proyecto que se piense en términos de reparación histórica. Seguramente muchos nos preguntarán, ¿eso qué significa? Eso significa que los que todavía siguen obteniendo las ganancias, ¿sí?, de la esclavitud, la colonización y el racismo tengan que pagar por eso. Eso significa que el Estado racial, patriarcal, ¿sí?, y clasista, pues tiene que construirse y tiene que pensarse en cómo dignificar la vida de esas personas que fueron racializadas, que siguen siendo racializadas, de los descendientes de esas personas
que fueron esclavizadas y que hoy seguimos todavía viviendo el peso de lo que fue la esclavitud, la colonización y por supuesto el racismo estructural que recoge y enmarca y digamos permea no solamente en las instituciones sino a la sociedad colombiana. Adelante, Javi. Francia, hace unos días en Perú tuvimos una sorpresa enorme, unas elecciones que se debatían entre dos candidatos, a Fujimori y el candidato Pedro Castillo. Se unieron todas las fuerzas alrededor de Fujimori porque pues el candidato Pedro Castillo no llenaba el cuadro, digamos, el marco conceptual de la mayoría de los empresarios y líderes políticos y pensadores políticos y agitadores de las banderas de la derecha. Castillo ganó las elecciones con un margen muy delgado, muy pequeño, y ahora ya se presta para gobernar. ¿Usted siente que ese mismo ejercicio en Colombia puede suceder? Bueno, yo creo que por eso estamos aquí, yo creo que por eso hemos decidido colocar nuestro nombre a consideración de este país y no solamente nuestro nombre, sino este proyecto que encarna una apuesta de una política que coloca en el centro la vida y que encarna procesos de luchas históricas, ¿no? De luchas reivindicativas, procesos de justicia, de movimientos sociales, de hombres y mujeres que de alguna manera han estado ahí sosteniendo la vida, sosteniendo la dignidad de este país y que ya es hora de colocar eso en el poder y por eso estamos apuntando a que haya un cambio en este país, haya un cambio que permita ser, que permita que todos los colombianos seamos, que todos podamos andar sin miedo. Algo que hay que hacer es parar la guerra de una vez por todas, ya no aguantamos más. Y lo digo desde mi condición de víctima, mujer, madre, ya no aguantamos más de sangre en este país y hay que detener esto de una vez por todas. Y eso implica la juntanza y eso implica la decisión desde los de abajo, las mayorías, porque le hicieron creer a este país que las minorías éramos los pueblos, las mujeres, los sectores populares y no, somos las mayorías y yo creo que hay las condiciones para que haya un cambio en este país hoy. Después, digamos, de lo que sucede en Perú, Francia, el mercado todo empieza a convulsionar, todo el mundo se asusta, los empresarios se asustan, el Banco Nacional de Perú empieza a temblar porque las tasas de interés podrán subir. Hay un caos corporativo y existencial de muchas de figuras políticas y de mucha de la política tradicional en Perú. Al nivel de que muchos empresarios han querido marginarse del desarrollo peruano porque no sienten seguridad y se quieren ir del país. ¿Usted cree que en Colombia cómo hace para aliviar esa carga? ¿Cómo hace para decirle a la gente, si es usted o si es alguien del grupo que ustedes representan, como el caso de Petro, como cualquiera de ustedes que están ahí en ese sector de la Colombia humana y todo, ¿cómo hacen para decirle al empresario, no venga, no vamos detrás de usted, no queremos acabar con usted, queremos protegerlo y construir para todos? ¿Cómo hacen para llegar con ese discurso? Bueno, el miedo siempre ha estado en la Colombia profunda, en la Colombia de abajo. Ha sido esa Colombia que la han asustado siempre, ¿no? Y que le han dicho que si los empresarios que le apuntan a la concentración de la riqueza y del poder no están en este país, entonces el país se va a caer y el país se va a derrumbar y sin embargo nos estamos derrumbando porque este país está aguantando hambre, este país no tiene condiciones básicas, este país sigue sumergido en la violencia, pero entonces el problema es un cambio. No, yo creo que el problema es no pensar que podemos cambiar y yo creo que entonces pues el cambio también es con los empresarios que estén dispuestos a reconocer que efectivamente pues esas políticas mezquinas, esas políticas del hambre, esas políticas de la violencia, del miedo, del terror, pues hay que transformarlas como sociedad.
y si muchos empresarios de este país que por supuesto han contribuido y han construido nación, así como lo hemos hecho nosotros, los de movimientos sociales, las organizaciones, hombres y mujeres, así como le hemos aportado los negros, los indígenas, los campesinos que siembran la tierra, que están ahí ayudando. Si todos reconocemos que le hemos aportado, pero todos reconocemos la necesidad de un cambio, yo creo que ahí hay posibilidades. Si se centran en su mezquindad, sí, de seguir concentrando todo, de seguir saqueando al Estado y no en la necesidad de reconocer que tenemos que cambiar, de reconocer que juntos podemos construir, que la diferencia también se construye y que la diferencia no es una razón para exterminar al otro, que es lo que ha pasado aquí, que el que piense diferente hay que matarlo, al que piense diferente hay que liquidarlo. No, yo creo que es el momento de construir desde la diferencia. Si ahí estamos en esas posibilidades, yo creo que Colombia tiene futuro. Yo creo que entre todos podemos hacer de Colombia un mejor lugar. Si esas mezquindades que han estado por estos 200 años se van a seguir perpetrando, ¿sí? Si las élites de este país se van a seguir ensimismando y no pensando en el bienestar social, a pesar del estallido social que hay, pues vamos a perder todos en últimas. Al final del día es toda Colombia que pierde, porque el conflicto se eleva, porque las movilizaciones sociales se disparan, porque no va a haber ni para uno ni para los otros, porque al final del día todos vamos a perder como país, como nación, como colombianos y colombianas. Yo creo que esto requiere un esfuerzo colectivo y bueno, yo sé que la gente ha estado en sus privilegios y quienes han tenido privilegios raciales, económicos, pues desprenderse de esos privilegios que es de lo único que saben vivir no es fácil, pero reconocer que hay la necesidad de cambiar y decir, yo tengo unas condiciones de privilegio y hoy las voy a colocar en función de ese proyecto común, ¿sí? De ese soy porque somos, eso que nos hace sentir colombianos orgullosos cuando juega, por ejemplo, la selección Colombia y gana, pues yo creo que ahí hay muchas posibilidades. Perdón, este país tiene todo, este país tiene mucho. Juega la selección Colombia y gana. Vale la aclaración, Francia, porque cuando pierde, perdieron, pero cuando ganan, ganamos. Esa es nuestra percepción. Yo quería preguntarle algo. Usted, con toda su experiencia en su zona de la toma, en Suárez, en el Cauca y todo su conocimiento, a través del tiempo, Colombia intentó o intenta llevar a feliz término un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz desmovilizó una cantidad de guerrilleros. A través de la JEP están haciendo un juzgamiento a sus máximos cabecillas. Pero lo que prometía ser un día claro, posacuerdo, se ha ido oscureciendo, se ha ido manchando, se ha llenado de lluvia, de neblina, de inseguridades. ¿Cómo es la visión de la lideresa social Francia Elena Márquez del proceso de paz, del acuerdo, de lo que se pensó que iba a pasar y de lo que en realidad está pasando? ¿Cuál es la interpretación, la radiografía que hace usted con el conocimiento que viene desde la base, no el que tenemos nosotros, sino de la suya? Bueno, yo fui a La Habana en los diálogos de paz, en la última delegación, ¿sí? Cuando fui con miedo, tenía miedo porque decía, bueno, yo estaba en el territorio, ¿no? En Cauca. Sí, yo voy y vuelvo. A veces mencionar ciertos nombres nos genera mucho miedo, o nos generaba miedo, entonces había que ser muy cuidadoso, ¿sí? Cuando fui, pues querían que hablara de lo que le había pasado a Francia Márquez, el desplazamiento, amenaza, y yo dije, no, yo voy a hablar de lo que le pasa a la gente en este país, a los pueblos negros, a la gente campesina, a los indígenas excluidos, de lo que nos pasa a las mujeres, ¿sí? Y cómo también el conflicto armado y el racismo se han tejido, ¿sí? Para hacernos la vida miserable. Y evidencia de eso ahora aparece en la Comisión de la Verdad, precedida por
el padre Pacho de Rú, pero de manera específica por Leiner Palacios. Y es que ahí se han empezado a evidenciar, por ejemplo, mujeres negras que no solamente fueron violadas en el marco del conflicto armado por su condición de mujer, sino que fueron marcadas por su condición de mujeres negras, como en tiempos de esclavitud. Y eso ha sido doloroso y eso ha sido terrible para nosotros. La comunidad de Bojayá, que vivió la barbarie que todos conocemos, que se volvió un símbolo también de decir aquí estamos, y gritaron diciendo queremos vivir en paz. Y ahora ya está la comunidad de Leiner, que Leiner no puede volver al territorio, ¿sí? No puede volver a Bojayá, le tocó salir huyendo después de haber dicho sí, queremos vivir en paz. Allá está la comunidad sufriendo, nuestra comunidad que vivimos en carne propia la violencia y el conflicto, y ahí estamos otra vez con situaciones en todo el Cauca donde no sabemos hoy de dónde viene la bala, ¿sí? Antes por lo menos podíamos identificar de dónde venía, hoy no se logra identificar de dónde viene la bala, y eso es muy complejo, y eso es la evidencia de cómo ese sueño de permitirnos vivir en paz, y había mayoras, ¿sí?, en nuestros territorios empobrecidos diciendo si el Estado no nos da nada, que no nos dé, pero que nos dejen vivir en paz, que nos dejen vivir sin miedo, ¿sí? Y eso no fue posible, y no fue posible porque hubo una mezquindad que se prometió hacer trizas esas posibilidades de paz. Entonces aquí el discurso de la paz y de la guerra ha sido un discurso que se ha usado en la política, así como el miedo, ¿sí? Se ha hecho la política del miedo, condenando a comunidades enteras a vivir la miseria, a vivir la crisis humanitaria que hoy vive la comunidad en Montes de María, en el Chocó, en muchos lugares, ¿sí? Comunidades que históricamente les ha tocado que vivir no solamente la exclusión, la marginalidad, sino las consecuencias del conflicto armado. Pues hoy hay la necesidad de decir, tenemos que parar la guerra, y no parar la guerra porque si la paramos o no, gana Pepito o gana Juan en la política. No, parar la guerra porque eso le está significando sufrimiento a familias enteras. Eso está significando pérdidas de vidas humanas. Eso está significando destierro. Eso está significando que nuestros territorios se están volviendo cementerios. Sí, que seguimos todavía, pensamos que habíamos pasado la página del desplazamiento forzado. Eso está significando el destierro de muchas familias, y por esa razón elemental, pues Colombia tiene la responsabilidad, ¿sí?, de garantizar la paz a todos los colombianos y colombianas. ¿Cuál sea el mecanismo? Pues la dirigencia política de este país, de un lado o del otro, si es responsable, ¿sí?, políticamente tiene que garantizar a todos los colombianos vivir en paz y sin violencia. Ese es el fin esencial del Estado colombiano, del Estado social de derecho. Por tanto, un proyecto nuestro, un proyecto, ojalá fuera de todos los candidatos y candidatas, ojalá fuera el proyecto de Colombia, más allá de la candidatura presidencial, que todos nos comprometiéramos a que tenemos que lograr la paz, ¿sí? Si eso lo hacemos, yo creo que hemos ganado, porque de ahí en adelante seguramente podremos resolver muchas otras dificultades. Pero este país ya no aguanta más, la gente no aguanta más sufrimiento. La gente no solamente está aguantando hambre, sino que aguanta hambre, y ahora el quédate en casa, que era una campaña inicial cuando empezó la pandemia, pues eso no es una opción para las comunidades que están en medio del conflicto armado. ¿Quién se va a quedar en casa si están los actores armados sacándole? Nadie. Entonces tenemos que parar la guerra en este país. Y ese es un llamado a los actores armados también. Somos capaces entre colombianos y colombianas, más allá de la diferencia, de hacer un pacto por la vida, por la paz. Ese es el desafío, ¿sí? Y a eso estamos invitando, y ahí, con candidatura o sin candidatura, como mujer, como pueblos que hemos vivido la guerra, nuestra apuesta es parar la guerra en este país, como pueblos negros, como comunidades indígenas, campesinas, marginadas, que nos ha tocado vivir las consecuencias de lo que es
la magnitud de la barbarie de la guerra. Para nosotros fue mucho dolor que hubiera gente atreviéndose a hacer un plebiscito del sí o el no. Ese sí o ese no era condenarnos a los que hemos vivido la guerra simplemente a otros decidiendo si queríamos que viviéramos tranquilos, sin miedo o no. Eso me parece muy mezquino de seres humanos. Y yo creo que eso hay que pasar esa página. Que la justicia, pero que no lo paramos porque entonces la impunidad, y entonces nos van a condenar a los que hemos vivido en la guerra toda la vida, supuestamente por el cuento de que no queremos que haya impunidad. Pero no quieren que haya impunidad, pero sí permiten desplazamiento forzado, pero sí permiten reclutamiento, pero sí permiten que los actores armados que están en los territorios de un lado y del otro violenten a la gente más empobrecida. No, ni impunidad, pero tampoco puede ser que eso nos condene a vivir eternamente en un conflicto armado que no nos merecemos, que no ha sido creado por nosotros, los pueblos, las comunidades, los hombres y las mujeres, y que este país tampoco se merece. Muy bien. Francia, estamos ya a 4 minutos de finalizar el tiempo que le habíamos dicho que duraba este programa. Hemos hablado mucho de la situación, mucho de ustedes, mucho de la gente, mucho de los problemas y poco de las propuestas. Usted ha hablado de que ya nos dijo que hay que parar la guerra, que hay que enfrentar el machismo y el patriarcado. ¿Cómo se enfrenta el machismo y el patriarcado que para la mayoría de las personas no existe? Vivimos felices. Bueno, reconocerlo es parte. Yo creo que el primer paso es que nuestros hombres en este país, y bueno, todos como humanidad reconozcamos que nos hemos construido por un sistema patriarcal, un sistema racista, un sistema clasista que ha violentado la vida de seres humanos en este país. Si no reconocemos que hay un patriarcado que violenta a las mujeres, ¿sí?, que hoy violenta a niñas y que asesina a niñas, estamos mal como sociedad. Entonces el primer paso para el cambio es reconocer. Cuando se reconoció que había un conflicto armado en este país, entonces dijo, bueno, tenemos este problema, hay que buscarle solución. Si nuestros hombres no reconocen que hay un problema, ¿sí?, de violencias sexuales, de violencia hacia las mujeres que no nos permite ser, y que todos y todas, todes, de alguna manera hemos sido atravesados por ese sistema, pues difícilmente podemos transformarlo. El reconocimiento es esencial y eso implica entonces que nuestros compañeros empiecen a pensarse en nuevas masculinidades, ¿sí?, en cómo su privilegio, ¿sí?, por su condición de hombre no significa violar los derechos de las mujeres, no significa violentar el ser de las mujeres, el ser de las poblaciones diversas, de las comunidades LGTBI, ¿sí?, que también han sufrido en carne propia, y eso ha sido terrible, las violencias incluso al interior de las casas, de la misma familia, ¿sí? Hemos visto cómo la gente gay, lesbiana, sufren, y la primera violencia que sufren a veces en su propia casa, que no les permiten ser, y su humanidad, la humanidad de esas personas no importa, la humanidad de nosotras como mujeres no importa, por supuesto la humanidad de los hombres también, pero yo creo que tenemos que transformarnos y eso implica reconocer. Por supuesto el Estado tendrá que asumir su papel, y como este Estado es un Estado social de derechos, un Estado que vela por la dignidad humana, pues tendrá que realizar las acciones necesarias para que la dignidad humana sea posible para las mujeres en este país, para que la dignidad humana sea posible para los pueblos, para que la dignidad humana sea posible para todos y todas, todes. Entonces eso es parte del trabajo que tendremos que hacer. Por supuesto, eso se traducirá en políticas concretas, con presupuestos concretos que nos permitan equiparar esas condiciones de poder hegemónico que este sistema pues nos ha impuesto a todos, a todas, a todes. Hay mucho por hacer.
Y más allá del programa de gobierno, mi apuesta más allá del programa de gobierno es que esta sociedad nos transformemos todos. Y yo creo que ahí vamos caminando. Soy porque somos bastante buena el bautizo, el nombre que le pusieron a su movimiento y mucho mejor la explicación. Adelante, Javi. Sí, mucho por hacer, Francia, mucho por hacer porque el concepto ese de soy porque somos aglutina, llena, crea expectativas extraordinarias, oxigena, nos pone en condiciones de hermanos de todas las razas, hermanos de todas las índoles, pero con una variable que es la que nos debe unir a todos y es la equidad social, el derecho a que todos vivamos dignamente. No importa que los empresarios ganen plata, pero que todos detrás de ellos también ganen en dignidad y ganen en derechos y ganen en las distintas que ganar su plata no le signifique la muerte de otros y de otras. Uh-huh. Me gusta mucho el tema de Francia. Yo la verdad preferí dejarla como que se expresara porque creo que es una voz extraordinaria para esta carrera a la presidencia de la República. Me parece una mujer sensata, pacífica, con visiones muy generosas sobre el futuro que todos los colombianos debemos tener, el futuro donde todos seamos parte de una sola nación. Y me encanta la fijación que tiene en la esperanza, la fijación que tiene en que este país puede salir adelante, que aún después de toda la sangre que ha corrido por la patria, aún después de todos los muertos, de todo el dolor, de todas las angustias, tenemos posibilidad todos de salir adelante. Cuente conmigo, Francia, yo estoy listo para ayudarle en lo que crea que es necesario y estaré ahí al lado suyo acompañándola cuando me necesite. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Jaime. Yo creo que soy porque somos y nos construimos en colectivo, y la diferencia yo creo que es algo muy rico, muy poderoso, que nos permite de verdad construir un país lleno de esperanzas y un país que le permita mañana a nuestros hijos e hijas decir: tenemos un mejor lugar, un lugar sin miedo, un lugar digno, ¿sí? Un lugar que les permita ser, y por eso estamos aquí luchando. Eso está muy bien. Muchas gracias a todos, muy amables. Jaime, un abrazo, muchas gracias por todo. Gracias, señor. Francia, muchas gracias por estar con nosotros. A los televidentes que nos escribieron y nos dieron sus comentarios, les agradecemos, y hasta el próximo jueves con un invitado muy especial. Francia, muchos éxitos, buenas noches. Bueno, un abrazo. Soy porque somos. Soy Gracias. porque somos. Chao. Chao. Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia.